Sí, Miquel, ¿qué valoración haces, por ejemplo, ¿no? del congreso celebrado la semana pasada, Food for ¿no? Future. Future, en el congreso en el BEC, en Bilbao? Jo, pues Y la relación o si lo ves cerca del sector primario de los alimentos, o qué punto de vista tienes sobre... para nada. Yo creo que, bueno, lo primero, es eso que decía el absolutismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, pues todo para la agricultura pero sin la agricultura, es Food for Future. Hay mucha tecnología, que no diga yo que está mal, ¿no? Pues al final el mundo avanza y tenemos que ir mejorando en sistemas productivos, de recolección o de lo que sea, pero en el fondo, el fondo de esa feria, para mí el mensaje que está lanzando es tenemos que producir alimentos sin baserritarras, sin productores. Ese es el mensaje más claro que he sacado yo ¿Llegas a esa conclusión? Sí, sí. sí, de ese congreso. Hay carne de laboratorio, o sea, carne sin ganaderos. Hay verdura y fruta sin agricultores, todo con tecnología. Y sobre todo un mensaje que ya está pasado bastante de moda, que es que con la excusa de que vamos a ser no sé cuántos miles de Millones, ¿no? millones, tenemos que aumentar la producción de alimentos cuando está más que demostrar, y es más dentro de la agenda de los criterios de la 2030 de Naciones Unidas. Uno de los apartados esenciales es la reducción de desperdicio alimentario, precisamente porque ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema alimentario, ¿no? Que no es que no tengamos comida suficiente, sino que es que el 40% la tiramos a la basura. Entonces, en vez de centrarse en cómo evitar esos residuos y cómo evitar ese desperdicio alimentario, estamos obsesionados en seguir aumentando la producción, con lo cual todo esto que tendrá una incidencia también en los precios de los productos que reciben los agricultores y ganaderas, pues seguimos en esa línea, en tecnologizar, en aumentar la productividad. No hay ningún mensaje sobre la sostenibilidad de la producción de alimentos, o sea, sí que se habla de la reducción de costos y así, pero no tanto en la utilización de insumos, en los modelos productivos. No hay para nada ninguna reflexión en ese sentido, y está claro que sí que necesitamos alimentos, pero necesitamos alimentos que sean justos, que sean sanos, que no estén contaminados, que garanticen alimentación a la sociedad, pero también que garanticen el futuro de los medios rurales, de lo que se llaman los espacios vaciados, el medio rural vaciado. La Y España este, vacía. y este Food for Future lo que hace precisamente es incidir más en todo eso, porque si estamos sustituyendo personas por máquinas, lo que vamos a necesitar es mucho menos gente, con lo cual vamos a tener mucho menos empleo en los medios rurales, con lo cual se van a vaciar mucho más los medios rurales. Entonces creo que sinceramente va o lanza el mensaje contrario a lo que necesitamos en este momento. Pero sí sería interesante, ¿no? Que en congresos como Food for Future participara en este caso el sector, ¿no? Los sanitarios y estas reflexiones, ¿no? Que junto con la parte técnica que se dedica a la tecnificación Sí, del sector, sería interesante si contasen con nosotros, pero si la finalidad de ese congreso es sustituirnos, para nada es interesante para ellos, te quiero decir. Yo creo que sí que debería de ser interesante, porque obviamente la tecnología, nadie está en contra de la tecnología, ¿no? Y de mejorar los procesos, pero con unas raíces asentadas, ¿no? asentadas en cuáles son los objetivos reales y cuáles son las necesidades reales de un mundo que va hacia los, no sé, a 7.000 millones de habitantes, pero que está pidiendo que no todo vale, que no toda la alimentación es sostenible, que no todos los sistemas son justificables, y que no sé, no todo es asumible socialmente, ¿no? No es todo, o sea, no todo justifica los avances tecnológicos. Entonces yo creo que esas reflexiones en ese tipo de congresos son las que faltan, y posiblemente una mezcla entre las dos posturas sería la que fuese más interesante, pero si falta una de las De la reflexiones, parte, ¿no? pues entonces pues no sé, bastante perdido está el tema. Es que con Miquel. Eso es relativo.